Bueno, queridos hermanos, vamos a enfrentar en este momento el estudio bíblico que hemos venido trayendo de Apocalipsis. Algunos no saben que Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento. Dice, hablemos del Nuevo Testamento, Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y hemos estado viendo varias cosas de Apocalipsis. Vamos por el capítulo 4, vamos a empezar el capítulo 4. Y habíamos visto, el capítulo 1 fue la presentación de Jesús, y habíamos visto las 7 iglesias de Asia que estaban mezcladas, llenas de pecado. Y hermano querido, había pasado unos 35 o menos de 40 años desde que el apóstol Pablo fundó estas iglesias en sus viajes misioneros, iglesias donde había líderes muy fieles, pero casi todo el problema que usted va a encontrar en las iglesias es la mezcla. Cuando la Biblia habla en Hechos de los Apóstoles del avivamiento del Pentecostés, del día de Pentecostés, dice Hechos en el capítulo 2, un versículo, todo el mundo se lo sabe, puedo decirse a la memoria. Dice que estaban reunidos en el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué más? Díganme ustedes, unánimes juntos, todos unánimes juntos. Y se ha dicho que esa es la fórmula del avivamiento, todos unánimes juntos. Que muchas veces están todos, pero no están unánimes, otras veces están unánimes, pero no están todos. Y esta unanimidad es la que falta en las iglesias de Asia. Empezó a meterse uno por aquí, otro por allá, y empezó a dividir el grupo en cuanto a su relación con Dios, y empezó una doctrina errática por aquí, por allá otra, y poco a poco lo malo que pasó es que el mal no duerme, y aunque el bien piensa que puede marchar normalmente y traza sus cuentas y sus planes, y voy a hacer esto y esto y esto y esto, se le olvida de que Satanás también está viéndote. Se le olvida de que el mal no duerme. Se le olvida de que en el mundo tendréis aflicción. Es verdad, el Señor venció el mundo, pero tendremos aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es que no, las tinieblas no le gusta la luz. Usted puede pensar que todo el mundo se da cuenta que la luz es mejor que la oscuridad. Hay gente que están tan tupidos que no se pueden dar cuenta porque Satanás les tiene oscurecidos los ojos, viven en tinieblas, no ven la luz, y entonces no creen en la luz, no creen en la luz, la necesitan todos los días. Así que entendamos que estas iglesias se fueron mezclando, las más mezcladas, las más malas, las van a ver ahí. Hay 2 nada más que merecen elogios y no reprimendas. Una es Esmirna, aunque tenía que pasar por la cárcel. El diablo echará, el versículo que no todo el mundo sabe, de Apocalipsis 2:10. Casi todo el mundo sabe el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La primera parte dice, el diablo no temas en nada lo que ha de padecer, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que los 10 días, la tribulación, la cárcel y toda esa parte, mucha gente se le olvida en el versículo 10 de Apocalipsis 2. Porque la iglesia estaba insertada en un mundo peligroso de persecuciones, de dificultades. Una de las cosas que Jeremías dijo, que cuando fuéramos
O sea, le dijo a Israel que cuando fueran trasladados a otra ciudad, a otro lugar, oraran por la paz de esa ciudad. Oraron por la paz de esa nación. Nosotros estamos aquí en esta nación que nos acogió como a muchísimos. Y debemos orar por la paz de esta nación. Debemos orar que el Evangelio pueda abrirse paso, porque hay mucha gente que está muriendo sin Cristo todos los días. Y ese es el punto. El punto es que Satanás quiere que la iglesia se dedique a otra cosa. Cuando ustedes analizan las iglesias estas de Hechos, de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, se van a dar cuenta que estaban enseñando a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, estaban envueltas en otro quehacer. Habían perdido su visión. Y yo les digo, mi hermano, que la iglesia puede hacer muchas cosas. Puede recoger comida, puede regalar ropa, puede hacer trabajo social, trabajo educativo. Hay una serie de cosas que la iglesia hace para bendecir al mundo donde vivimos. Pero hay una cosa, una sola cosa, que nadie la hace, nada más que la iglesia. Y es predicar el Evangelio. La iglesia no puede perder su visión de que es el pueblo de Dios en la tierra con una comisión. La comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si una iglesia es multitudinaria, de millones de personas, tiene muchos programas, tiene muchas, no sé, cosas, áreas de trabajo, de estudio, de bendición, la gente encuentra ahí un refugio, ahí llega la gente y pregunta qué se puede resolver aquí, esto, pero la iglesia no tiene un programa misionero de alcance. La iglesia sencillamente no está haciendo lo que el Señor nos dejó. Su testamento espiritual fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando los discípulos, y lo estoy diciendo siempre, a ver si se recuerdan, cuando los apóstoles pensaron en descansar porque ya venía el reino, el Señor les dijo, no hay descanso, ustedes lo que necesitan es poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Así que entiendan esto, estas iglesias llegaron a alejarse del propósito, por lo menos 5 de ellas. Filadelfia era una iglesia pequeña, pero el Señor en premio de su fidelidad puso una puerta abierta delante de ella que nadie la podía cerrar. Se supone que esa es la puerta del Evangelio, la puerta de la bendición. Esa iglesia iba a crecer y la iglesia de Esmirna también. Así que ya vimos el mundo. Recuérdense que cuando empezamos Apocalipsis vimos que había 3 partes, 3 cosas que el Señor le dice a Juan. Las cosas que has visto. Las cosas que has visto, ahí en el capítulo 1 está, era el Señor, su grandeza, su majestad. Las cosas que son, se refiere al capítulo 2 y 3, que es lo que está pasando. Lo que estaba pasando era iglesias que estaban dejando su pureza, y mayoritariamente de 7, 2 estaban bien. Así que y ahora faltan las cosas que serán después de esta, que está en Apocalipsis 2 y 3, las que son y las que serán después de esta, que será del capítulo 4:1 hasta el capítulo 22:21. Así que a partir del capítulo 4 empiezan las cosas que serán. Las que son las iglesias. Las que has visto es al Señor y su grandeza. Así que vamos a empezar ahora a ver en el tiempo de Juan lo que sería, lo que va a ser. Estaba leyendo Domingo en su interpretación del Apocalipsis, y cuando él trata el capítulo 4, estaba hablando de los sistemas de interpretación, que los tengo aquí también, pero estaba hablando de los sistemas. Algunos intérpretes, dice, le explican el libro de Apocalipsis, diciendo que describen
acontecimientos pasados. Bueno, eso se llama la escuela preterista, la escuela del pasado, la escuela histórica. Esta escuela preterista, lo dije bien, coloca casi la totalidad de los acontecimientos narrados en el libro en el pasado. Así que las cosas malas que ocurren ahí en Nerón y el otro, es como si fuera una narrativa de historia. Ahora, es imposible meter dentro de los acontecimientos de la historia pasada todas las cosas que dice Apocalipsis. Algunas más o menos las podían pegar, pero también hay otro grupo de comentaristas que consideran la profecía de Apocalipsis como una delineación de los acontecimientos de la historia. Así que esta gente se le llama la escuela historicista. Porque refiriéndose a esta línea de interpretación, dicen los documentados escritores August y Green en su obra Los libros de la Biblia, dicen así, él está narrando lo que dicen estos libros, yo leyendo eso. Algunos concordan con esta idea general. Los intérpretes de la línea histórica despliegan la más completa diversidad de opiniones en cuanto al significado de los diferentes símbolos que aparecen en Apocalipsis y tratan de meterlos en la historia, ¿no? No sería justo ridiculizar los errores y contradicciones de intérpretes que perseguían sinceramente la verdad. No basta con ser sincero. Si usted es un neófito, si no estudia como debe, si no entiende la palabra, o es un poco orgulloso de no dejarse enseñar, entonces se puede ir lejos. El hecho de que autores de reputación, y aquí dicen una serie de nombres, presentaban diferentes interpretaciones de la historia, porque esto era lo que a algunos le diré la idea. Dice que en el sexto sello algunos decían que era Constantino, pero otros, en el mismo sexto sello, decía que era una profecía de la Revolución Francesa. Mientras que uno ve en la estrella caída del cielo un ángel bueno, otro descubre a Mahoma. Las langostas, que tienen poder para atormentar a los hombres, para el comentador Mede, 150 años de la dominación de los sarracenos. Pero para un comentador Vitringa simbolizan los godos. Para Scherer, los jesuitas. Y, en fin, el dejarse guiar por este tipo de especulaciones, porque son especulaciones, no hay prueba ninguna. Entonces el Apocalipsis se convierte en una locura. La escuela alegórica, que todo es una alegoría, y la escuela espiritualista viran al revés el Apocalipsis. Leí un libro que está bastante bueno, que se llama El Apocalipsis hecho fácil, que presenta los capítulos como parábolas con una enseñanza. Hace tiempo hablé de esto. Hablé de que las parábolas hay que aprenderlas y estudiarlas para la enseñanza que tienen. El buen samaritano tiene una enseñanza, o quizás dos. La enseñanza de que la persona que te hace el bien no puedes catalogarla en un tipo de persona o de otro tipo, una etnia o otra etnia. Los samaritanos, los judíos odiaban a los samaritanos y ellos a los otros. Sin embargo, cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, qué lío para los judíos, de que el samaritano fue el bueno y no el levita ni el sacerdote. En la historia que pintó Jesús, el sacerdote no hizo nada por el pobre que estaba ahí golpeado de los ladrones, y el levita iba a cantar, pero no podía tampoco recogerlo. Usted entiende la parábola si la ve así, una historia normal. Pero si usted se pone, ¿y qué significaban los ladrones? ¿Y qué significaba el mesonero? ¿Y qué significaba el dinero? ¿Y qué significaban las heridas? Si usted le trata de buscar un significado a cada cosa, usted se le pierde la historia y también el significado que Jesús le dio. Así que tengan mucho cuidado con el Apocalipsis
y no se lean cualquier libro y traten de entenderlo por cualquier manera, porque se pueden ir lejos. ¿Bien? Así que vamos al capítulo 4. El capítulo 4. Primero vamos a leerlo. Vamos a llamarle a este capítulo de la tierra al cielo. Déjeme decirle que yo lo tengo aquí en el estudio que hice de Apocalipsis hace años. Lo tengo junto con el capítulo 5. Que para mí no se lo pueden perder. No, de ninguna manera. Vamos a ver, no sé, a alguien a grabárselo o lo que sea, pero no pueden perderse el capítulo 5. El 4 y el 5 están ligados ante la misma situación. Capítulo 1 es Patmos. Juan viendo a Jesús en Patmos. Jesús mostrándosele y enseñándole una serie de su grandeza, su majestad. Capítulo 2 y 3 es Asia Menor. Las iglesias de Asia Menor que existían, usted puede ver y usar cualquier iglesia de esa como un ejemplo. Usted puede decir, miren, la iglesia nuestra se parece a esta, o la iglesia tal, o la iglesia en tal época. Sí, porque son datos generales que usted los puede usar como una ilustración de lo que no se debe hacer. Filadelfia, de lo que se debe hacer, y Esmirna. Así que 2 y 3. Ahora 4 nos vamos desde el plano tierra, donde están estas iglesias reales, estas iglesias 7. Ahora de pronto saltamos al cielo. ¿Ok? Vamos allá. Y le voy a dar el capítulo 4 nada más, porque el capítulo 5 tiene tanto material que quiero tener tiempo para dárselo. Vamos a leer el capítulo 4 completo y después vamos a resaltar algunas cosas. Capítulo 4, Apocalipsis. Último libro de la Biblia. Nuevo Testamento. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿No se recuerdan de la voz de trompeta? Tienen que irse al capítulo 1. Sube acá. Debo ir, yo creo que, no sé si debo irlo comentando o leerlo todo un golpe. Comentar. Bien, vamos a leerlo todo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, versículo 2, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, busquen el diccionario. A piedra, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto, en aspecto a la esmeralda. Vamos a hablar después de eso. Alrededor del trono había 24 tronos. 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y salía del trono relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro están llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos,
y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Qué contraste? Las iglesias con sus pecados internos, su mirada introspectiva de sus deleites de este mundo, y de pronto saltamos a la presencia del trono de Dios. Déjeme decirle en este final, no se vaya a hacer que no me quede tiempo, ellos echan las coronas delante del trono, versículo 10, y después dicen: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de Herodes? ¿Qué le pasó? A Herodes lo aclamaron, oh, de Dios y no de hombre, por las cosas que había hecho y demás. Y a Herodes dijo: ah, sí, verdad, soy un bárbaro. Y dice que murió comido de gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Hermano, todo lo bueno que hay en nuestras vidas se lo debemos a Dios. Nosotros pudiéramos haber sido personas terribles, asesinos, quién sabe qué cosa. Pero el Señor se atravesó en el camino de nuestra vida, el Evangelio maravilloso. Alguien nos amó, nos predicó y nosotros le escuchamos. Hay mensajes y mensajes. Y el mensaje de la palabra tocó nuestros corazones. Me acuerdo de la primera vez que recibí a Jesucristo en la iglesia bautista de Marianao, en La Habana. Y me puse en pie, la campaña era con Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Yo había asistido a la iglesia pentecostal que estaba cerquita de nuestra casa, porque los testigos de Jehová nos habían estado dando clases, pero mi hermana escuchó a Domingo en el radio, en un estudio llamado Los Falsos Testigos de Jehová, y entonces pues hicimos contacto con Domingo. Mientras tanto estamos yendo a la iglesia evangélica cerquita de nuestra casa, pero a partir de ese momento empezamos a ir a la iglesia bautista de Marianao. Allí en la iglesia bautista de Marianao, una campaña, debe haber sido en el año 61 o 62, más tarde debe haber sido 61. Me acuerdo cuando este hombre de Dios hizo el llamado, un mensaje fogoso, y yo estaba como pegado con plastilina ahí. Y yo quería levantarme y ir al frente, pero no podía. Y me recuerdo que el himno era Él vino a mi corazón. Él vino, y había que levantar la mano en el momento de cantar el coro. Y yo levantaba la mano y cuando dijeron: pónganse en pie, vengan acá, los que están de visita, que... Óigame, qué difícil me fue hasta que por fin me despegué de aquel asiento. Qué lindo, qué bella fue la vida con Cristo. No hay nada más hermoso. Mi amigo que estás escuchando, si no eres un cristiano fiel, si no eres un miembro de la iglesia, si estás todavía ahí como el que va de visita, decídete por Jesús, porque no hay una vida más hermosa que la vida con Cristo. Así que nuestras coronas, nuestras victorias, la honra y la gloria toda es para Dios. Volvemos atrás ahora. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miréis aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta estaba abierta, abierta para él, abierta para todos, para el que quiera entrar. Pero ahora está Juan bajo la dirección de Dios y le dice, el ángel le dice: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Este es el mismo ángel que allá al final de Apocalipsis Juan quiere adorarlo y dice: no, yo soy igual que tú, de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Pues dice que él quiso adorar al ángel, inclinarse delante del ángel que le enseñaba las cosas. No se puede uno inclinar delante de ningún ser, ni ángel, ni nada que no sea Dios. Dios es el único digno de la adoración. Sube acá y al instante yo estaba en el Espíritu. Quiere decir que esto fue como una visión
y en el Espíritu, porque era un hermano nuestro, Juan, y como cualquier cristiano, después de la época de Jesús, recibía el Espíritu Santo, y tú también, si eres cristiano, tienes el Espíritu dentro de ti. El poder del Espíritu en tu vida dependerá de tu práctica, de tu alimentación espiritual. El poder del Espíritu, según Torres Rivas, un libro que se llama Cómo tener la plenitud del poder, que lo leí cuando era joven, hablaba de una serie de cosas que producen poder espiritual. No es solamente la oración, la Biblia, la práctica cristiana, el genuino arrepentimiento que nos hace dejar las cosas que no son buenas que están en nosotros. A veces las dejamos ahí, pensamos que con oración Dios se va a olvidar de las otras. No, arrepentimiento significa romper. Es decir, que hay una serie de factores. Juan estaba en el Espíritu, lleno del Espíritu. Sube y entonces ve el trono. El trono maravilloso. A uno sentado en el trono, de pronto ve él, no sabe ni quién es. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Las piedras brillantes, maravillosamente caras desde el punto de vista humano. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es nuestro. El arco iris de la Biblia. Han tratado de secuestrárnoslos, pero usted no se tiene que acomplejar. Noé, en tiempo de Noé, Dios puso un arco en las nubes. Es de Dios, no es de los hombres, ni es tampoco de un grupo minoritario en el mundo que lo usó de símbolo. Así que no se avergüence del arco iris, el arco iris es de Dios. El aspecto después de aquel arco maravilloso, dice que alrededor del trono había 24 tronos y allí había 24 ancianos sentados. Los que comentan quiénes son, dice que tenían ropas blancas que significan la pureza, es decir que eran gente que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, como después ustedes lo van a ver en Apocalipsis 7. Y coronas de oro, no eran coronas de trapo ni de laurel, de lo que eran los hombres, eran de oro puro. Así que estas coronas son coronas de la pureza y coronas de Dios, del príncipe, del rey, de la majestad, el único digno y el único dueño de todas las cosas del mundo, de todos los mundos. Así que, ¿quiénes son? ¿Qué representan estos 24 ancianos? Muchos comentaristas he leído y he oído, yo creo que sí, que significan los patriarcas y la iglesia, los apóstoles. A la casualidad que son 24, 12 y 12. Simbólicamente el número 12 es el número de congregación, según la simbología de los números que se utilizan en Apocalipsis. Así que estaban delante de Dios como servidores que han estado a través de todos los siglos. No estaban los reyes de la tierra, no estaban los filósofos, ni estaban los grandes generales, los que ganaron grandes batallas. Estaban los generales de Dios. No importa lo que eran, Pedro y Juan eran pescadores de la orilla del mar de Galilea. El Señor los llamó, los preparó, los entrenó, los enseñó y se llegaron a convertir en no solamente en misioneros, después en pastores y en eruditos, porque Juan nos da un conocimiento extraordinario en su evangelio de Juan, después en sus 3 epístolas, que se cree que las escribió en Éfeso cuando fue pastor más de 25 años, y ahora el Apocalipsis, que el Señor lo saca del pastorado, lo mete en una isla y dice: tengo un trabajo literario pero grande que hacer, así que me hace falta que estés un tiempo dedicado a esto. Así que lo que parecía malo que quiso hacer todos estos emperadores, resulta que se convierte para nosotros en un libro de consuelo. Anote esto: Revelación es un libro profético, pero no es un libro sellado, oscurecido. Apocalipsis
Apocalipsis es un libro abierto, un libro de revelación. Hay otras cosas que Dios no ha querido que nosotros sepamos a lo largo del libro, pero sí, esto es para que tú y yo recibiéramos consuelo. En el caso de Juan, aquella iglesia estaba sufriendo, estaban padeciendo la persecución, estaban matando a los cristianos por miles. Algunos emperadores tomaron esto como que a los que había que eliminar eran los cristianos. Algunos nos odiaban por odiar a los judíos, ¿sabes? Nos veían como parte y de alguna manera estábamos conectados porque nosotros somos iglesia judeo-cristiana. La Biblia es judeo-cristiana, la Biblia empieza allá en Israel. Así que estos eran los ancianos. Del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono. Bueno, dicen que estos relámpagos son como la majestad, las noticias, los mandatos, las amenazas. Es decir, que es el poder del trono de Dios. Y voces, se supone que son mandatos, amonestaciones. Ahora, dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Así que ahí involucrados ya están la figura del Hijo, la figura de Dios en el trono y ahora la figura del Espíritu. Así que los que les gusta buscar cosas en la Trinidad ya tienen una más. Esta más. Ahora dice que delante del trono había como un mar de vidrio. Algunos dicen que son la multitud de los salvados. Bueno, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Recuérdense que alrededor del trono es parte del trono de Dios, los ángeles. Si usted te pone a mirar por qué león, por qué becerro, por qué cara de hambre, no le mire la cara. No le mire la cara. Dice que estaban llenos de ojos, tenían 6 alas, volaban alrededor del trono de noche y de día y siempre decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ezequiel vio la gloria de Dios así. Y si quieren, salten un momentico a Isaías en el capítulo 6 para ver lo que vio Isaías. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Así que era el mismo modelo, las mismas alas, el mismo pregón, el mismo entorno de alrededor del trono. Sí, el trono de Dios están los ángeles, y los ángeles están enviados para ayudarnos a nosotros, los que seremos herederos de la salvación. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 11. Son espíritus ministradores a nuestro favor. Pero allí ellos cantan, adoran a Dios, le alaban y ejecutan también a veces sus juicios. Y dice que siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Varias veces se va a repetir esto de la eternidad de Dios. El que es, el que era y el que ha de venir. La eternidad de Dios es proclamada en varias veces en la Biblia y en el libro de Apocalipsis varias veces. Así que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran, con esto se prueba de que son gente de Dios, delante del que está sentado en el trono. Se postran delante de él y se postran delante del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, del que es, que era, que ha de venir. Se postran delante del Dios eterno. Recuérdense que cuando el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, para él Jesús
es el Verbo encarnado. Recuérdense de esto, que cuando dice en su Evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Así que no hay confusión. El mismo Juan del Evangelio de Juan, el mismo que dice voy a preparar lugar para vosotros, el mismo que ahora escribe Apocalipsis, tiene la misma teología. La grandeza de Jesucristo, que se muestra ahí en el capítulo 1 de Juan, la eternidad del Verbo, porque también se ve la eternidad del Verbo, y en su epístola, en su Evangelio, en el capítulo 17, cuando Jesús está orando, dice, Padre, glorifícame tú, porque está en la carne, como hijo aprendió la obediencia, fue vestido de carne para poder morir por nosotros. Glorifícame tú para contigo, Hechos 17:5. Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, estoy tratando de leer el texto porque lo digo de memoria para que lo vean que es lo mismo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que tengo que luchar por leérselo. Antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese está la eternidad. Así que entiendan esto, antes que el mundo fuese está la eternidad. Porque el tiempo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del principio solo Dios. Como no había sol, ni luna, ni estrella, ni tierra que diera vuelta de 24 horas, ni de 365 días, no existía el tiempo. Por lo tanto, cuando no existe el tiempo, lo que hay es la eternidad. Antes del principio, la eternidad. Y en esa eternidad está Jesús. Hechos 17:5. Mejor todavía. Jesús es la unión del Verbo encarnado con el Hijo de María. Santo ser, porque nació sin relación con el pecado. Y el Verbo eterno, el que se encarnó en Belén en Jesús, le dice al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que tenemos esta visión de los ángeles alrededor del trono cantando la dignidad. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Creer en la evolución es la tontería más grande del mundo, porque nunca pudieron probar una secuencia de por qué las cosas no siguieron evolucionar. Nunca se pusieron de acuerdo en cuántos millones de años tenía el mundo. Y es triste que eso se enseñe en las escuelas de este país y del mundo como si fuera una idea perfecta. Y ha habido tantas escuelas con tantos miles de millones de años de diferencia y con tantas ideas, el Lacan y la Plaza de la nebulosa, el Big Bang, el hombre de Netherland y la teoría de John Lewis y la de Darwin, y de teorías, o mejor dicho, hipótesis. Mis queridos hermanos, el Dios de los cielos y de la tierra, que mandó a Jesucristo al mundo a morir por nosotros, te ama. Ha hecho todas las cosas y digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados hermanos, el próximo estudio vamos a estar allí en el trono y vamos a escuchar de la mano derecha, allí donde está el Cordero también, vamos a ver
cosas que se demandan. Y vamos a escuchar de primera mano lo que dice el trono de Dios. Pero ahora le damos la honra, la gloria y la alabanza a aquel que nos hizo, que nos dio la vida, que nos dio todas las cosas. Y que a pesar de las vicisitudes de este mundo, tiene el poder para ayudarte, el único que tiene poder. Así que te suplico que te encomiendes a Él. No fue Mahoma, ni fue Buda, Siddhartha Gautama. Ninguno de ellos ha tenido el poder de hacer ninguna cosa. Posiblemente guerra o filosofías. Pero este mundo en el que vivimos tiene la marca de un creador y todopoderoso. Y todo sabio. Así que en este estudio debemos de aprender de que el trono tiene sus adoradores perfectos, la tierra tiene adoradores imperfectos, que somos nosotros, tú y yo. Las iglesias tienen muchas cosas que quitar de ellas en materia de sentimientos y de acciones que no glorifican a Dios. En este caso no son las iglesias, son los miembros, los cristianos. Tenemos que recordar que cada iglesia es vista por el Señor cuando Él dice: yo conozco tus obras. Y recuérdense que el Señor también tiene un llamado para cada hijo suyo en este mundo: el que venciere yo lo voy a premiar. Tenemos que vencer aquellas cosas que a Dios no le agradan y que están cerca de nosotros cada día. No están lejos, están cerca. Puede ser que estén dentro de tu propia congregación. Nosotros necesitamos cada día pedirle a Dios sabiduría. Los pastores, mis compañeros, les llamo la atención para que no dejen de orar cada día. No importa que usted tenga una gran congregación, no importa que lleve muchos años en el Evangelio, no importa que tenga lo que tenga, tiene que orar, porque usted necesita tener una conexión viva y nueva con Dios. Así que el Señor les bendiga, vamos a orar y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra maravillosa tuya, Apocalipsis capítulo 4. Gracias porque tu trono está en justicia y en grandeza, a pesar de que el trono de los hombres se tambalea y que no saben qué van a hacer con él, a pesar de que el trono de nuestras grandezas humanas se tambalea y se pierde en un rato. La historia acaba en un año con las cosas que se han construido durante muchos, pero tu trono es estable por los siglos de los siglos. Te alabamos y te pedimos tu ayuda, Dios. Te pedimos que tu misericordia sea con nosotros, tus hijos, con tu pueblo, donde quiera que esté. De misericordia, ayúdanos, enséñanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.